Entonces, ¿cómo es posible que incluso hasta los más pobres el día de hoy vivan mucho mejor que la gente que vivía, no sé, hace miles de años? ¿De dónde sale la riqueza? Esa es como la gran pregunta de la economía. Los economistas, la gran mayoría de nosotros reconocemos que el inicio de la economía moderna no es la antigua Grecia necesariamente, aunque desde la antigüedad se tenía este concepto de oikonomía, que es un concepto griego que tiene que ver con la administración del hogar. Son dos palabras griegas que en conjunto significan la administración del hogar, y de ahí viene la palabra economía. Antes de Adam Smith, que era este filósofo escocés, y ahora reconocido el padre de la economía. Antes de Smith, la economía primero se veía como la administración del hogar, cómo las familias administraban los pocos recursos que tenían, cómo organizaban el trabajo y cómo se dividían el trabajo en el hogar. Y luego se volvió sobre el Estado, sobre el gobierno, que de hecho va a ser uno de los grandes protagonistas o antagonistas, tal vez, de todo mi canal, de hecho. Y la economía se volvió más luego el estudio del gobierno y cómo el gobierno administra los recursos de la sociedad, los recursos escasos, cómo el gobierno distribuye riqueza, cómo el gobierno distribuye trabajo, cómo el gobierno invierte, cuáles son las reglas más adecuadas para que una sociedad prospere, etc. Y sí, en ese sentido, el tratado que escribió Adam Smith y se publicó en 1776, que se llama Una investigación a la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, gran libro, sí era una recomendación de política pública, pero más a fondo era un tratado de filosofía. No salió de la nada. De hecho, Smith no se decía a sí mismo economista tal cual, ¿no? Esto es un concepto más nuevo, porque en 1759 se publicó la versión final de un libro de filosofía que él escribió, que es La teoría de los sentimientos morales. Y ese libro es más como, no quiero decir que es autoayuda, porque no lo es, en cierto sentido no lo es, pero sí es de filosofía moral y de cómo formamos juicios morales y cómo nos relacionamos los unos a los otros. Y explica cómo no somos solo egoístas, sino que ese interés propio de cuidarnos a nosotros mismos primero y luego a los demás tiene sentido, y es algo que la naturaleza nos recomienda, y que somos capaces de sentir simpatía y que buscamos aprobación y que juzgamos nuestras acciones desde el punto de vista de un espectador imparcial, que también es un concepto interesantísimo, así como la mano invisible, que se entiende poco, y este es mucho menos popular, por cierto. Y también habla de cómo aprendemos a moderar nuestras pasiones para vivir en sociedad. Y en la historia de la filosofía tal vez no es un libro demasiado importante, pero para nosotros aquí en este canal sí nos interesa, porque la teoría de los sentimientos morales le dio legitimidad y le dio autoridad moral a Smith para que luego La riqueza de las naciones tuviera el peso que tuvo al ser publicado. Entonces, este año 2026 se cumplen 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones, y es un libro importantísimo para los economistas y para, de hecho, todos, porque fue el primer gran libro que nos acercó a la gran pregunta, a la pregunta central de la economía, que es el gran enriquecimiento. O sea, ¿de dónde viene la riqueza? Porque todos queremos que la sociedad prospere. Todos queremos que hasta el más pobre viva en condiciones de vida dignas y que no le falte nada. Entonces la gran pregunta es cómo lograr eso. ¿Cómo es posible que hay países ricos y países pobres? ¿Qué hicieron, no? Y claro, hay muchas respuestas. Hay gente que dice, hoy incluso hay gente que dice que tiene que ver con el colonialismo, porque hay países ricos porque le robaron a otros. Hay otros que hablan de la guerra, que hay países ricos porque ganaron guerras. Hay gente que dice que los países son ricos solo por su geografía, o por sus recursos naturales, o por características genéticas de la población, que eso es una idea bastante peligrosa.
Hay gente que dice que, no sé, geografía, tecnología, tienen que ver con la tecnología. Y para todas estas respuestas hay un gran contraargumento, porque para cada una de estas respuestas hay ejemplos que contradicen esa teoría, ¿no? Por ejemplo, en lo de los recursos naturales. Hay gente que dice, bueno, es que Estados Unidos es un país súper grande y tienen de todo tipo de ecosistemas y demás, y tienen petróleo. Y sí es cierto, es verdad que hay mucha riqueza natural, pero también hay mucha riqueza natural en Venezuela. Y no es un país súper exitoso, al menos hoy, 2026, no es un país ejemplo. Y luego hay países muy pequeños que son muy, muy ricos, ¿no? Singapur, por ejemplo, Nueva Zelanda, aunque también tiene bastantes recursos naturales, pero es un país pequeño. Finlandia, Suecia, etc. Así nos podemos ir, ¿no? Con cada cosa. Entonces, creo que la respuesta que dio Smith es mucho mejor a todas estas teorías. Y además fue muy humilde porque él sabía que era un proyecto que había que seguir. O sea, La riqueza de las naciones se publicó hace 250 años y sigue siendo un proyecto que la gente toma como propio y todos quieren seguir profundizando en algunos puntos que escribió Smith. De hecho, si hoy ustedes compran la versión de Liberty Fund de La riqueza de las naciones, son 2 tomos gordísimos y son como 1000 páginas. Es bastante largo, bastante completo, y en cada párrafo hay bastante sabiduría y vale mucho la pena leerlo, aunque tome tiempo, y nos daremos cuenta que hay muchas preguntas que Smith dejó abiertas, ¿no? Porque él sabía que en su tiempo no se podía, no había suficiente evidencia para lo que él decía, pero sí logró intuirlo con mucha precisión desde mi punto de vista. Entonces, La riqueza de las naciones trata sobre cómo las sociedades generan riqueza para su gente. Tengo un profesor que dice que el único error en La riqueza de las naciones de Smith está en su título. Quiero repetir que el título es Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Y mi profesor, Don Boudreaux, me dice que el título debería de ser La riqueza de la gente o la riqueza de los ciudadanos. Que el enfoque tendría que ser en la persona, en el ordinario, en la persona normal que va por ahí en la calle. Porque al final la riqueza de las naciones realmente significa la riqueza de su gente y la prosperidad de su gente y la libertad de su gente. Entonces, la teoría de los sentimientos morales, que es este libro de filosofía, de alguna manera ilumina la riqueza de las naciones. El libro. La teoría de los sentimientos morales es mucho más corto, pero muy profundo y más general. Y nos ayuda a entender de qué va el proyecto del liberalismo en el sentido clásico, liberalismo clásico de Smith, ¿no? Una de las ideas clave de la teoría de los sentimientos morales es la división de las justicias, o los 3 tipos de justicias que Smith desarrolla en su libro de filosofía, que luego están presentes en La riqueza de las naciones. Y hay 3, y solo voy a hablar de una porque no quiero tampoco extenderme demasiado, pero es la justicia conmutativa, la justicia distributiva y la justicia estimativa. Y la que nos interesa primero es la justicia conmutativa, que tiene que ver, en resumen, con que no nos metamos con las cosas de los demás. O sea, no robar, por ejemplo. No robar, no golpear, no ejercer violencia al otro. Y si se respeta la justicia conmutativa, que también tiene que ver con la protección de la vida, la protección de la propiedad, la protección de los contratos. Decía Smith que si eso está protegido, que entonces de manera más o menos natural se va a dar la prosperidad. ¿Por qué? Porque dice que la prosperidad surge de la división del trabajo, que es un proceso muy natural en el ser humano. Tendemos a especializarnos en algo. Si tú y yo nos quedamos varados en una isla desierta, lo lógico para sobrevivir va a ser que nos dividamos las tareas. Por ejemplo, que tú te vayas a cacería a buscar venados o jabalíes o lo que sea,
y yo me voy a pescar para comer pescado. Con el tiempo, por la práctica, por el hábito, yo me voy a hacer mejor en la pesca y tú te vas a hacer mejor cazador. Y así, con el tiempo, luego a mí se me van a ocurrir mejores maneras de hacer las cosas y a ti también. Tal vez tú luego desarrollas mejores maneras de construir un arco y flecha y yo voy a crear una red para pescar pescados. Y entonces, si antes los dos hacíamos las dos cosas mal, pues ahora mejor uno va a hacer una cosa muy bien y el otro va a hacer una cosa muy bien. Y con ese excedente en productividad, lo vamos a intercambiar y nos vamos a quedar con más carne y más pescado los dos. Y entonces la pregunta luego es el intercambio. ¿Qué se necesita para que suceda ese intercambio de excedentes de la producción? Porque la especialización logra eso, logra hacer más con menos a través del tiempo y entonces ese extra, luego cómo se distribuye a los demás. También el libro habla de la competencia, la importancia de la competencia y de las buenas instituciones como justicia, la propiedad segura, la libertad del comercio, límites al privilegio, los monopolios y el poder mercantilista. Era un gran ataque al mercantilismo, que esta es una filosofía económica que creía que la riqueza estaba en los metales preciosos y en proteger a la industria doméstica sobre el extranjero, ¿no? Y Smith dice, oye, no, de hecho, conviene que Francia le venda vinos a Inglaterra y a cambio Inglaterra le manda ropa o lana, textiles a Francia. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña produce más y mejor de calidad y más rápido bienes textiles y Francia hace mejor vino. Y entonces intercambiamos, los dos vamos a tener mejor ropa y mejor vino. Más o menos es la lógica. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que se logre tener mercados que funcionen?